Hola de nuevo, hoy estamos a 30 de agosto del 2023 y en este vídeo vamos a intentar repasar un poco cómo se encuentra el mercado de criptomonedas. Bien, como veis, empezamos con un gráfico diario de Ripley dólar americano. Y bien, podemos observar que durante estas últimas sesiones, pues bueno, el mercado sigue corrigiendo dentro de una estructura en el corto plazo, pues más o menos alcista. Ahora bien, fijaros que de nuevo se ha metido por debajo de este nivel de resistencia, ¿de acuerdo? Que anteriormente pues fue, bueno, nunca ha sido una zona de soporte. Fijaros que cada vez que ha intentado pasar esta zona, pues no lo ha conseguido. Aparte de esta vela ah, alcista que alcanzó este nivel de resistencia en la zona de los 0,94, pues bueno, una vez alcanzó este nivel, pues fijaros que de nuevo se ha quedado por debajo de nuevo de esta zona de resistencia. ¿Qué puede pasar a partir de aquí? Ya lo hemos comentado muchas veces en algunos de los vídeos que vamos publicando, y es que acordaros que de fondo, ¿vale? Si vamos a un gráfico mensual, por ejemplo, acordaros que hay una tendencia claramente bajista, ¿vale? En general, en todas las criptomonedas que solemos comentar o seguir, que yo creo que son las quizás más relevantes o más importantes, fijaros que la tendencia sigue siendo bajista de fondo, ¿vale? Por lo tanto, la presión bajista, podemos tener movimientos alcistas en el corto plazo, pero la presión bajista sigue siendo la más fuerte, ¿de acuerdo? Esto hay que tenerlo en cuenta. Luego, si volvemos a un gráfico diario, podemos observar pues, que en cualquier movimiento alcista pues, ejerce esta presión, ¿de acuerdo?, de mercado que sigue siendo bajista de fondo. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta. Bien, dicho esto, como decíamos, de acuerdo, estamos por debajo de este nivel de resistencia y hay que tener mucho cuidado porque si finalmente el mercado no consigue rebasar este nivel de resistencia, fijaros que aquí se está estrechando mucho el cerco, ¿no? Podríamos decir, entonces se podría quedar en este momento estancado, ¿vale? Y acabar perdiendo esta directriz. En caso de que se acabase perdiendo, pues se abriría la ventana o la posibilidad de que pudiera alcanzar de nuevo la zona de los 0,28, que es donde tenemos el siguiente nivel de soporte. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuidado si se mete por encima de esta zona de nuevo y se empiezan a ver compras, como podría ser lo mismo que vemos en este punto, pero al revés, ¿de acuerdo? Si se mete por encima de esta zona y empieza a considerar este nivel como zona de soporte, ¿vale? Podría ser una buena opción de compra, ¿vale? Siempre y cuando, pues, con un riesgo, pues, bastante limitado, ¿de acuerdo? Bien, hoy no funciona esto, por lo tanto tendremos que ir buscando aquí los, ah, los tickers de cada par de criptos, ¿vale? El siguiente me parece que tengo LTC, ah, LTC USD, ¿vale? Pero no me acuerdo dónde lo tengo marcado, me parece que es este, ¿vale? Bien, como veis en el gráfico del Bitcoin dólar americano, podemos observar que también bajadas fuertes, el mercado no consigue remontar. Ayer tuvimos un movimiento alcista provocado por esta noticia, ¿vale? Bitcoin al alza tras la victoria de Grayscale contra la SEC, ¿vale? Pero tampoco hay que emocionarse mucho, ¿de acuerdo? Porque un tribunal decidió que la SEC debe volver a considerar la solicitud de ETF presentada por Grayscale, ¿vale? O sea, ha vencido de momento la solicitud de ETF, ¿de acuerdo? Ya lo comentamos que era un ETF hace unas semanas, ¿vale? Que es como un fondo indexado em, para un tipo de activo o de subyacente, ¿de acuerdo? Que se puede comprar y vender como si fuese una acción al día, ¿de acuerdo? No es un fondo que necesites dar pues como 3 meses o 4 meses para poder retirar el dinero, sino que es como una acción pero vinculada a un activo, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, el tribunal decidió, bueno, había una demanda por parte de la SEC que finalmente, pues bueno, de momento les han dicho que vuelvan a considerar
sí a presentar esta reclamación, ¿no? Entonces, pues bueno, de momento es algo positivo, pero tampoco hay que emocionarse mucho, ¿de acuerdo? Bien, esto fue en algunas criptomonedas, fue una reacción al alza, como vemos, por ejemplo, en el caso de Litecoin, en el día de ayer, fijaros que acabó subiendo un 5,18%, ¿vale? Pero bueno, como digo, pues tampoco hay que basarlo todo en esta noticia, ¿de acuerdo? Hay varias noticias que yo creo más importantes. Siempre he dicho y sigo considerando que el mercado de criptomonedas está muy verde, ¿de acuerdo? Entonces, es un mercado que está floreciendo, diríamos, ¿de acuerdo? Entonces pueden pasar muchísimas cosas, ¿vale? Entonces hay que ir con mucha precaución con todo este tinglado que he montado a ver hacia dónde se acaba dirigiendo lo que es el mercado de criptomonedas, ¿de acuerdo? Entonces hay regulaciones encima de la mesa, reguladores brokers que intentan crear fondos indexados como esto que estamos viendo, ETFs de estos, ¿de acuerdo? Entonces, es un mercado muy nuevo, no se sabe muy bien cómo va a acabar, ¿de acuerdo? Todo esto, pero de estar está y seguramente ha llegado para quedarse, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay que tener esta idea de fondo de que cómo puede acabar todo esto. Por lo tanto, cualquier noticia, cualquier cosa puede mover mucho el mercado sin tener una razón coherente, diríamos, ¿de acuerdo? Bien, dicho esto, vemos que en el caso de Litecoin a nivel técnico, pues estamos viendo que esta zona de soporte ha aguantado bastante bien. Vemos este rebote en el día de ayer, básicamente provocado por esta noticia, ¿de acuerdo? Y como vemos, pues aquí tenemos una zona de resistencia. A ver, si lo miramos un poco con perspectiva, vemos que está en un rango más o menos lateral, ¿vale? Entre esta zona, podríamos decir, de los 63, que hasta el momento pues ha aguantado, y por arriba pues la zona de 102, ¿de acuerdo? Ah, con una estructura pues claramente lateral, ¿vale? No hay mucho más que decir. ¿Se puede intentar aquí una compra y esperar a ver si sube? Pues bueno, dependerá también del mercado en general, ¿de acuerdo? Yo creo que no es el momento y esperaría a ver si vemos una señal más clara de hacia dónde se pueda acabar dirigiendo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, quedamos a la espera. Bien, nos vamos a LBC. LBC, ah, parece que es este que tengo marcado, sí. Vale, como vemos, pues bueno, el LBC sigue con su típica tendencia bajista, se ha metido dentro de esta zona de rango, sigue jugando con un spread muy abierto, ¿vale? Ah, no se dirige a ningún sitio. Si vamos a un gráfico de línea, pues vemos que está metido dentro de esta zona, sí que está recuperando algo. Lo importante es que no acabe perdiendo este nivel, ¿de acuerdo? Si no pierde esta zona, pues bueno, más o menos está más o menos estable. El problema sería si finalmente se acabase perdiendo este nivel más bajo que tenemos por aquí, ¿de acuerdo? Esto sí que acabaría siendo un problema. Pero de momento, pues bueno, vemos que está en un lateral eterno que no va a ningún sitio, pero bueno, se mantiene dentro de una estructura claramente bajista también. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué más tenemos? BCH, a ver, a ver, ¿dónde tengo marcado Kraken? Pues no. A ver, un momento. Aquí. Bitcoin Cash, ¿vale? Dólar americano. Entonces, ¿qué podemos observar? Vemos que aquí tuvimos esta ruptura tan brutal con un movimiento alcista tremendo. ah, Posterior corrección, ¿vale? Fijaros que ha ido a buscar pues prácticamente este nivel del 0,61% retroceso de Fibonacci, ¿vale? De toda esta subida anterior. Esto es algo, podríamos decir, en principio positivo. Y a partir de aquí, pues fijaros la vela que nos dejó en el día de ayer, una subida de un 18,56%, ¿vale?
o tras la publicación de esta noticia que hemos comentado, ¿vale? Interesante, la estructura, como vemos, bajista, se acabó rompiendo y de momento la estructura alcista se mantiene, ¿de acuerdo? Por lo tanto, sí que es bastante interesante de tener en cuenta. Ahora bien, como vemos en el más cortito plazo, si trazamos aquí una directriz, pues bueno, estaríamos más o menos o intentando romper esta directriz bajista de correctiva, ¿de acuerdo? Que quizás vamos a tener de nuevo un movimiento alcista, o si se mete de nuevo por debajo de esta zona, ¿vale? El nivel de soporte estaría más o menos en la zona de los 202, ¿vale? Fijaros que habríamos corregido lo justo y necesario, lo que necesita el mercado corregir en una subida, ¿vale? Yo creo que es bastante interesante este movimiento y a partir de aquí pues ya veremos qué pasa, ¿vale? Pero interesante el movimiento que estamos viendo, por ejemplo, pues como digo, en Bitcoin Cash, ¿vale? Interesante, interesante a tener en cuenta. Bien, nos vamos a Bitcoin. A ver si encuentro dónde lo tengo marcado. Ah, sí, vale. Estructura alcista perdida, ¿de acuerdo? Fijaros que hemos roto claramente la directriz alcista que teníamos marcada en este punto. Recuperación en el día de ayer, pero dentro de la, perdón, fuera de la estructura alcista, ¿de acuerdo? Entonces, ah, recuperación, pero hay que vigilar, no es una recuperación que podamos decir, si se hubiese recuperado dentro de esta zona, pues sí que podríamos pensar de nuevo en un movimiento alcista, pero fijaros que la estructura alcista de momento se ha perdido, ¿vale? Ya sabéis mi opinión, lo he comentado muchas veces, en el vídeo anterior de criptomonedas también lo comenté. Desde mi punto de vista, el Bitcoin sigue en en una estructura de fondo a largo plazo bajista, ¿vale? Por lo tanto, siempre y cuando no acabe rompiendo esta directriz que tenemos aquí, que podéis ver vídeos anteriores, veréis de dónde viene esta directriz, pues, en mi opinión, pues el mercado sigue siendo bajista, ¿de acuerdo? Ahora bien, como he dicho muchas veces, esto no descarta que podemos tener correcciones y movimientos alcistas en algún momento. Pero en esta ocasión, ¿vale? Fijaros que dentro de esta estructura alcista de más corto plazo, en mi opinión, pues se ha perdido una estructura muy importante hasta el momento, ¿de acuerdo? A no ser que se vuelva a recuperar, pues diríamos que esta estructura está rota. ¿Pasamos a bajistas? Pues no. A ver, yo esperaría aquí algún tipo de confirmación, ¿vale? Ya puede ser un pullback hasta esta zona o vamos a ver qué acaba pasando. De momento vemos esta pérdida de de la tendencia, ¿de acuerdo? Y ahora estamos viendo pues una recuperación que en gran parte, como digo, viene por esta noticia publicada ayer, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué pasa en estas próximas sesiones, pero de momento yo me mantendría alejado esperando a ver algún tipo de confirmación si finalmente se confirma que esta ruptura es válida o si de nuevo se mete por encima de esta zona y viene a buscar este nivel objetivo de los 33.373. ¿Vale? Bien, ¿qué más? Nos vamos de Ethereum. A ver, ¿dónde lo tengo? Este no es. Coinbase. Vale. Ah, Ethereum, dólar americano, vemos que también se ha perdido la estructura alcista, ¿de acuerdo? Más bien estamos ya dentro de una tendencia bajista, podríamos decir, pero tampoco ha roto nada clave, como digamos, ¿vale? Lo importante es que a ver qué pasa en este punto. A partir de aquí, pues si esta zona de soporte se mantiene o si finalmente se acaban perdiendo estos mínimos de aquí, que también podríamos considerar ya como la estructura completamente rota. ¿De acuerdo? Si finalmente hubiese una pequeña recuperación, a ver, ¿dónde está aquí la flechita? ¿Vale? Imaginaros pues que de aquí se crea un pullback hasta la directriz para luego, pues de nuevo, seguir cayendo, ¿vale?
esto sí que ya sería la confirmación de que la estructura alcista se acaba. ¿De acuerdo? Si de aquí se mete, perdón, si de aquí se mete de nuevo en esta zona, pues bueno, deberíamos esperar de nuevo que no sea mm, una tendencia de nuevo pues bajista. La clave está en que rompa esta zona y utilice esta directriz como zona de pullback, ¿de acuerdo? O sea, que venga a buscar, pues, por ejemplo, este punto de aquí retroceda para luego seguir subiendo, ¿vale? De momento, la cuestión es que la tendencia que teníamos alcista o la estructura alcista de más corto plazo está rota, ¿de acuerdo? A partir de aquí, pues ya iremos viendo qué acaba pasando. Bien, y por último, en el tema de criptomonedas, nos vamos a Dogecoin, ¿vale? Dogecoin, a ver dónde lo tengo marcado, si es este. No, no es este. Bueno, lo miramos aquí, ya está. Ah, como vemos, seguimos con una tendencia claramente bajista, ¿de acuerdo? Podemos trazar aquí una directriz. A ver, una directriz desde este punto aproximadamente a esta zona. Bueno, no estaría muy bien tirada. Se tendría que revisar bien, pero bueno, por debajo una zona, o una línea horizontal que más o menos vendría a ser la zona de soporte, ¿de acuerdo? Que como vemos, pues ha aguantado muchas veces, ¿de acuerdo? Si finalmente esta ruptura que estamos viendo aquí ah, viene de nuevo con un tirón alcista, pues bueno, sería algo bastante positivo, pero la clave, como veis por debajo, está en la zona de los 0,05, ¿de acuerdo? Por debajo de esta zona, bastante peligro y bastante grave, ¿de acuerdo? Ya que podría provocar de nuevo caídas importantes. Por lo tanto, zona a tener en cuenta. ¿Qué más? Nos vamos al dólar americano. Ah, a ver, esto tendría que estar aquí. Vale. En el dólar americano, que podemos observar que está de nuevo subiendo con bastante fuerza. Ahora bien, tened en cuenta que aquí tenemos una zona de resistencia muy importante y que la estructura alcista se acabó perdiendo. ¿De acuerdo? Hay bastantes probabilidades de que finalmente pues ya no se suban más los tipos. Los datos macroamericanos pues siguen siendo bastante débiles, ¿vale? Están demostrando que la economía se está frenando. Por lo tanto, es bastante probable que la inflación pues pueda seguir bajando, ¿vale? Aunque tengamos algún punto de rebote, como vimos en esta última publicación de datos, ¿vale? Los datos en general pues están aflojando bastante. Como vemos, pues al llegar a esta zona, pues se empieza a ver de nuevo debilidad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿podría ser todo esto positivo para el mercado de criptomonedas? Pues bueno, sí, podría ser positivo, ¿no? Pero de momento, ¿vale? Se mantiene esta estructura de rebote alcista y la clave, desde mi punto de vista, estaría en la zona de los 13.000. Por encima de este nivel, pues bueno, se podría esperar también un nuevo movimiento alcista hasta la zona de pullback, donde tenemos esta directriz. Aún así, pues fijaros que la estructura alcista del dólar cada vez tiene peor pinta, ¿de acuerdo? Creo que podríamos dar ya por culminada esta fase alcista del dólar americano por las subidas de tipos en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Nada más. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el